Tenía exactamente 3 segundos para decidir, 3 segundos para elegir entre su propia vida y el hombre que yacía inconsciente a sus pies. El rey dragón, el ser más poderoso del reino. El hombre que podía incinerar ejércitos enteros con un solo aliento, se estaba muriendo. Su piel se había tornado de un gris pálido. Su respiración se había vuelto superficial, irregular, desvaneciéndose con cada instante que pasaba. Y Helena Vargas, una sirvienta, una madre soltera, una nadie, tenía su destino en sus manos. El curandero del palacio había pronunciado las palabras que cambiaron todo. Solo un beso de un humano con sangre pura podía transferir el veneno. Solo un humano podía salvarlo. Pero la transferencia no sería simple. La persona que lo besara absorbería parte de la maldición. Podría vivir, podría morir. No había forma de saberlo. Helena miró a Damián Montenegro, el rey dragón, y sintió que su corazón se hacía añicos en 1000 pedazos. Lo había amado en secreto durante 3 meses. 3 meses de observarlo desde las sombras. 3 meses de notar cómo siempre se aseguraba de que los sirvientes estuvieran alimentados antes que él. 3 meses de verlo pasar tiempo extra con su hija Sofía, enseñándole a contar usando escamas de dragón, haciéndola reír cuando Helena pensaba que nunca volvería a escuchar ese sonido. Él nunca lo supo. Nunca podría saberlo. Una sirvienta no se enamoraba de un rey. Una humana no se enamoraba de un dragón. Estaba prohibido. Era imposible. Era la verdad que llevaba en su pecho como un secreto ardiente. Y ahora se estaba muriendo. Los nobles a su alrededor estaban en silencio. Los guardias se habían retirado. Todos observaban. Todos esperaban. Nadie estaba dispuesto a dar un paso adelante. Nadie estaba dispuesto a arriesgar su vida por el rey, porque no lo amaban, le temían, le servían por obligación. Pero amor, eso era algo que guardaban para sí mismos. Helena sintió que sus manos temblaban. Pensó en Sofía, su hermosa hija de 5 años con cabello rizado y ojos demasiado grandes para su rostro. La hija que había traído a este castillo para proteger. La hija que estaba criando sola porque su padre había sido un monstruo que usaba sus puños en lugar de sus palabras. Si Helena moría allí, Sofía estaría sola. Verdaderamente sola. Sin madre, sin padre, sin familia. Solo una niña pequeña en un mundo que devoraba a las niñas pequeñas. Pero si Helena no hacía nada, Damián moriría. Y algo en ella moriría con él. Alguna parte de ella que todavía creía en la bondad. Alguna parte de ella que había comenzado a sanar a la sombra de su amabilidad. 3 segundos se estiraron hasta convertirse en una eternidad. Helena dio un paso adelante. La multitud jadeó. Alguien gritó que se detuviera. Escuchó a una mujer gritar que no era su lugar, que era solo una sirvienta, que no tenía derecho a tocar al rey. A ella no le importó. Se arrodilló junto a él. Su rostro estaba ahora tan cerca del suyo. Podía ver la cicatriz en su pecho, donde alguien había tratado de matarlo años atrás. Podía ver los débiles rastros de escamas plateadas a lo largo de su cuello. La herencia de dragón que lo marcaba como diferente, como poderoso, como solo. Tocó su mejilla. Su piel estaba fría, tan fría. Se suponía que los dragones ardían con fuego interno, pero su fuego se estaba apagando. Helena se inclinó y lo besó. El mundo explotó en una luz dorada. Un dolor como nunca antes había conocido recorrió su cuerpo. Era como tragar fuego,
como si su sangre fuera reemplazada por hierro fundido. Gritó, pero ningún sonido salió. Su visión se puso blanca. Su corazón se detuvo, volvió a latir, se detuvo, y luego, oscuridad, completa oscuridad. Lo último que escuchó antes de caer fue a su hija llorando, Sofía gritando por su madre, Sofía rogándole que despertara. Y luego, nada, nada en absoluto. Parte 1. La mujer invisible. 3 meses antes, Elena Vargas se encontraba a las puertas del castillo Blackwood y se preguntaba si había cometido el peor error de su vida. El castillo era enorme. Torres de piedra negra elevándose hacia un cielo gris. Ventanas que brillaban con luz de fuego incluso a mitad del día. Muros tan gruesos que ningún ejército los había traspasado jamás. Y por encima de todo, el estandarte del dragón, una bestia plateada sobre un campo azul noche. Este era el hogar de Damián Montenegro, el rey dragón, el último de su especie, el gobernante más temido en 5 reinos, el hombre para el que Elena estaba a punto de trabajar. Abrazó a Sofía con fuerza contra su pecho. Su hija estaba durmiendo, agotada por 3 días de viaje, 3 días de caminar, esconderse, correr, 3 días de mirar por encima del hombro, aterrorizada de que él las encontrara. Raúl, su esposo, el hombre que había prometido amarla y protegerla, el hombre que había convertido esas promesas en mentiras escritas en su piel con moretones y sangre. Él no la encontraría aquí. Nadie venía al castillo Blackwood sin permiso. Nadie se iba sin permiso. Era una fortaleza, un santuario, una prisión para algunos. Quizás, pero para Elena era libertad. El guardia en la puerta la miró con ojos suspicaces. «¿Eres la nueva sirvienta?», dijo. No era una pregunta. Sí, Elena respondió. Elena Vargas. Fui contratada por la ama de llaves. El guardia miró a Sofía. ¿Y la niña? Mi hija. Me dijeron que podía quedarse conmigo. El guardia guardó silencio durante un largo momento. Luego se hizo a un lado. El ama de llaves la recibirá en los aposentos de la servidumbre. No, siga recto. No se desvíe. El rey no tolera a los intrusos. Elena asintió y cruzó las puertas. No miró hacia atrás. No había nada que mirar atrás. Solo un pasado lleno de dolor. Solo un hombre que había robado 5 años de su vida y la había dejado con nada más que cicatrices y una hija que se estremecía ante los ruidos fuertes. Esa vida había terminado ahora. Este era el comienzo de algo nuevo. Los aposentos de la servidumbre eran más pequeños de lo que esperaba. Una sola habitación con 2 camas, una pequeña cómoda y una ventana que daba a los huertos de la cocina. Pero estaba limpio, estaba a salvo y era suyo. Elena acostó a Sofía en una de las camas y la cubrió con la delgada manta que había traído de casa. Su hija se removió, pero no se despertó. Bien, necesitaba descansar. Ambas lo necesitaban. Un golpe en la puerta hizo que Elena saltara. La abrió y se encontró con una mujer de unos 50 años con el cabello gris recogido en un moño severo y ojos que no se perdían nada. Esta era Margarita, la ama de llaves. La mujer que había contratado a Elena basándose en una sola carta y una súplica desesperada. «Lo lograste», dijo Margarita. No había calidez en su voz, pero tampoco crueldad, solo eficiencia. Le daré un día para instalarse. Mañana comenzará a trabajar al amanecer. Limpiará el ala este. No hablará con los nobles a menos que le hablen. No entrará en las cámaras del rey bajo ninguna circunstancia. ¿Entendido?
Entendido, dijo Elena. Margarita miró más allá de ella hacia donde Sofía dormía. La niña puede quedarse en las cocinas durante el día. El cocinero la cuidará, pero debe estar callada. El rey tiene oídos agudos y poca paciencia para el ruido. Ella estará calladita, prometió Elena. Es una buena niña. Margarita la estudió por un momento. Algo en su expresión se suavizó, apenas perceptible. Yo no siempre fui ama de llaves, dijo en voz baja. Una vez fui esposa de un hombre que creía que sus manos eran para castigar. Hizo una pausa. Sé por qué estás aquí y sé de qué estás huyendo. Estás a salvo en este castillo, siempre y cuando sigas las reglas. ¿Entiendes? Elena sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Sí, gracias. Margarita asintió una vez. Luego se giró y se alejó. Sus pasos resonaron por el corredor de piedra y luego desapareció. Elena cerró la puerta y se apoyó contra ella. Le temblaban las piernas. El corazón le latía con fuerza, pero por primera vez en 5 años. Sintió algo que casi había olvidado. Esperanza. Esa noche soñó con dragones. La primera semana fue agotadora. Elena se despertaba antes del amanecer todos los días. Limpiaba pisos que parecían extenderse por kilómetros. Pulía plata hasta que le dolían las manos. Lavaba sábanas. Sacudía alfombras. Limpiaba ventanas. Cuando caía la noche, apenas podía mantener los ojos abiertos. Pero no se quejaba. No podía quejarse. Este trabajo lo era todo. Este trabajo significaba comida para Sofía, un techo sobre sus cabezas, seguridad lejos de Raúl. Aprendió rápidamente los ritmos del castillo. Qué nobles eran amables y cuáles eran crueles. Qué guardias eran de confianza y a quienes les gustaba usar su poder para intimidar a los sirvientes. Qué pasillos eran seguros para caminar sola y cuáles era mejor evitar después del anochecer. Y aprendió sobre el rey. Damián Montenegro era un misterio envuelto en fuego y silencio. Era alto, más alto que cualquier hombre que Elena hubiera visto jamás. Su cabello era negro como la medianoche. Sus ojos eran grises como nubes de tormenta antes de que cayera un rayo. Se movía por el castillo como una sombra, apareciendo y desapareciendo sin previo aviso. Los sirvientes susurraban que podía convertirse en dragón a voluntad, que había quemado ejércitos enteros en una sola batalla, que era inmortal, que estaba maldito, que estaba solo. Elena no sabía qué creer. Lo que sí sabía era esto. Era diferente de lo que había esperado. Lo vio una mañana, 2 semanas después de su llegada. Estaba limpiando el pasillo frente al gran salón cuando las puertas se abrieron y él salió. Se congeló, presionándose contra la pared, tratando de volverse invisible. Pero él se detuvo. La miró. Esos ojos grises, tan intensos, tan penetrantes, la miraron directamente y por un momento el mundo desapareció. «Eres nueva», dijo. Su voz era profunda, resonante, como un trueno rodando a través de montañas distantes. «Sí, Su Majestad», Elena logró decir. Su voz era apenas un susurro. «Empecé hace 2 semanas». Él asintió. Su expresión era ilegible. «El ala este», dijo. «¿La limpias tú?» «Sí, Su Majestad». Otro asentimiento. Luego, casi imperceptiblemente, la comisura de su boca se levantó. No del todo una sonrisa, pero algo parecido. «Te perdiste una mancha en la tercera ventana de la izquierda», dijo. «Segundo piso». Y luego se fue, caminando por el pasillo con esa gracia silenciosa, depredadora,
dejando a Elena con un corazón palpitante, mejillas ardientes y la extraña sensación de que la acababan de ver, realmente vista, por primera vez en años. Volvió y limpió la ventana. No había ninguna mancha. Lo comprobó 3 veces para asegurarse. La había estado molestando el rey dragón. El gobernante más temido de 5 reinos. Había hecho una broma. No sabía qué pensar, pero pensó en eso durante el resto del día. Sofía se enamoró del castillo. Después de los primeros días de miedo y confusión, su hija comenzó a florecer. La cocina estaba llena de olores maravillosos y gente amable que le daba golosinas a escondidas cuando Margarita no estaba mirando. Los jardines tenían flores que nunca había visto antes. Los establos tenían caballos y, según la leyenda susurrada, un dragón real que el rey a veces montaba en batalla. Sofía hablaba del dragón constantemente. «Mamá, ¿es grande?», preguntó una noche mientras Elena la arropaba en la cama. «Muy grande», dijo Elena. «Más grande que todo este castillo». Los ojos de Sofía se abrieron enormemente. ¿Y da miedo? Elena pensó en Damián Montenegro, en sus ojos grises, sus movimientos silenciosos y la casi sonrisa que le había dado. «No lo creo», dijo. «Creo que podría estar solo». «¿Por qué está solo?» «Porque es el único de su especie. No quedan más dragones». Sofía se quedó callada por un momento. Luego dijo: «Eso es triste, mamá. Todo el mundo necesita amigos». «Sí», Elena asintió. «Todo el mundo necesita amigos». Besó a su hija para darle las buenas noches y apagó la vela. En la oscuridad, pensó en lo que Sofía había dicho. Todo el mundo necesita amigos. Una verdad tan simple, una cosa tan obvia, y sin embargo, mirando alrededor del castillo, Elena se dio cuenta de que el rey no tenía ninguno. Tenía súbditos, sirvientes y consejeros, pero amigos, gente que lo amara por quien era. En lugar de por lo que podía hacer, no se le ocurría ni uno solo. A la mañana siguiente, lo vio de nuevo. Estaba en el jardín, de pie cerca de la fuente, mirando algo a la distancia. Parecía cansado, más cansado de lo que debería parecer un hombre que podía convertirse en dragón. Había sombras debajo de sus ojos y una tensión en sus hombros que hablaba de noches de insomnio y pesadas cargas. Elena sabía que debía alejarse. No era su lugar acercarse al rey. Margarita lo había dejado muy claro, pero Sofía estaba con ella. Y Sofía no tenía miedo. Antes de que Elena pudiera detenerla, su hija se liberó y corrió hacia el rey. Sus pequeños pies resonaron en el camino de piedra. Su cabello rizado rebotaba con cada paso, y su voz, brillante y clara, resonó por todo el jardín. «Disculpe, señor rey, ¿está triste?». El corazón de Elena se detuvo. Corrió tras Sofía, lista para disculparse, lista para pedir perdón, lista para aceptar cualquier castigo que viniera. Pero Damián se había girado para mirar a Sofía, y su expresión no era de enojo, era de sorpresa. Se arrodilló, poniéndose al nivel de Sofía, tan cerca. Elena podía ver las escamas plateadas que salpicaban su cuello y el dorso de sus manos. La herencia de dragón que lo marcaba como diferente. «¿Y por qué piensas que estoy triste?». «¿Pequeña?», preguntó. Sofía inclinó la cabeza. «Porque tus ojos se parecen a los ojos de mamá cuando está recordando al hombre malo». Elena sintió que su sangre se convertía en hielo. Damián la miró. Esos ojos grises se encontraron con los suyos,
y ella vio algo en ellos que le dolió en el pecho: reconocimiento, comprensión, un conocimiento compartido de lo que significaba llevar dolor. ¿Tu madre recuerda a un hombre malo?, le preguntó a Sofía, pero sus ojos nunca dejaron a Elena. Sofía asintió solemnemente. Pero ahora estamos a salvo. Mamá dijo que el hombre malo no puede encontrarnos aquí. Damián se quedó callado por un largo momento. Luego se levantó y miró a Elena directamente. Tu hija tiene razón, dijo. Su voz era suave, casi gentil. Nadie las encontrará aquí. Les prometo eso. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con caer. Gracias, Su Majestad. Él asintió una sola vez. Luego metió la mano en su bolsillo y sacó algo pequeño y brillante. Se lo extendió a Sofía. ¿Sabes qué es esto?, preguntó. Sofía lo tomó con cuidado. Era una escama de dragón plateada que atrapaba la luz y brillaba como un diminuto pedazo de la luna. Es hermoso, susurró Sofía, con la respiración entrecortada. Es una escama de dragón, dijo Damián. Mi escama de dragón. Quiero que la conserves. Te protegerá. Si alguna vez tienes miedo, sosténla con fuerza y recuerda que los dragones protegen lo que atesoran. Y tú, pequeña, ahora estás bajo mi protección. Sofía lo miró con ojos llenos de asombro. Eso significa que somos amigos. Algo cambió en la expresión de Damián. Algo suave, vulnerable y casi doloroso. Sí, dijo en voz baja. Supongo que sí. Elena observó cómo su hija abrazaba las piernas del rey dragón. Vio al hombre más temido de los 5 reinos quedarse congelado, como si hubiera olvidado lo que se sentía el afecto. Lo vio lentamente, con vacilación, colocar una mano grande sobre la pequeña cabeza de Sofía. Y en ese momento, Elena Vargas se enamoró, no del poder, ni de la corona, ni del castillo, no de la riqueza, ni de la seguridad, ni de la protección, de él, del hombre que había sido amable con su hija, del dragón que le había dado a una niña un pedazo de sí mismo, del rey solitario que necesitaba amigos como todos los demás. Era imposible, estaba prohibido, era lo peor que podía haber hecho. Y ya era demasiado tarde para detenerse. Las semanas que siguieron fueron las más felices que Elena había conocido en años. Todavía trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer. Todavía limpiaba, pulía y fregaba. Pero ahora había momentos de luz esparcidos por sus días. Momentos en los que veía a Damián en los pasillos y él asentía con la cabeza. Momentos en los que Sofía corría hacia él en el jardín y le mostraba dibujos que había hecho. Momentos en los que Elena lo sorprendía mirándola desde el otro lado de una habitación llena de gente, y algo eléctrico pasaba entre ellos. Nunca hablaron más allá de las formalidades. Nunca se tocaron. Apenas se miraban cuando había otros presentes. Pero Elena lo sabía. Lo sabía por la forma en que siempre se aseguraba de que se enviaran mantas adicionales a los aposentos de la servidumbre antes de las noches frías. Lo sabía por la forma en que había ascendido discretamente a Margarita a un puesto que venía con mejor paga y más respeto. Lo sabía por la forma en que había ordenado que Sofía recibiera lecciones adecuadas con los otros niños del castillo. A pesar de su condición, él no era el monstruo que el mundo creía que era. Era un hombre solitario, agobiado, hermoso, que había olvidado cómo dejar entrar a la gente, y Elena quería que la dejaran entrar, más de lo que había querido nada. Pero ella era una criada, y él era un rey, y algunas distancias no podían cruzarse.
o eso creía ella, porque el destino tenía otros planes, y esos planes comenzaron con un hombre llamado Marcos Sterling. Marcos era el consejero principal del rey. Había servido a la familia Blackwood durante 20 años. Era guapo de una manera aguda, calculadora. Sonreía a menudo, reía con facilidad y hablaba con el tipo de encanto que hacía que la gente confiara en él. Helena no confiaba en él. Había algo en sus ojos, algo frío y calculador, algo que le recordaba a Raúl, la forma en que miraba a la gente como si fueran piezas en un tablero de juego, la forma en que su sonrisa nunca llegaba del todo a sus ojos, la forma en que parecía estar siempre observando, siempre esperando, siempre planeando algo. Trató de mantenerse alejada de él, pero en un castillo solo había tantos lugares donde esconderse. Era martes cuando él le habló por primera vez. Estaba limpiando el pasillo fuera de la cámara del consejo cuando las puertas se abrieron y Marcos salió. Se detuvo cuando la vio. Sus ojos recorrieron su cuerpo de una manera que le puso la piel de gallina. «Eres la nueva criada», dijo. «Helena, ¿verdad?» «Sí, mi señor», respondió ella. Mantuvo los ojos bajos, sumisa, invisible, la máscara que había aprendido a usar con Raúl. «He oído cosas sobre ti», dijo Marcos. Su voz era suave como la seda, peligrosa como una hoja. «Eres de los pueblos del sur. Viniste aquí sola, con una niña». Hizo una pausa. «Algunos podrían preguntarse de qué está huyendo una mujer como tú». «No estoy huyendo de nada», dijo. «Helena, vine aquí por trabajo». «Por supuesto que sí». Se acercó, demasiado cerca. Helena pudo oler su colonia, algo caro y sofocante. «El rey parece haber tomado interés en ti», continuó Marcos. «O al menos en tu hija. Ha estado distraído últimamente, desenfocado. Algunos podrían decir hechizado». El corazón de Helena latió con fuerza. «No sé a qué se refiere, mi señor». «¿No es así?». Extendió la mano y le tocó la barbilla, obligándola a mirarlo. Sus dedos estaban fríos. «Déjame ser claro. Helena, el rey no es asunto tuyo. Tiene deberes, obligaciones, un reino que gobernar. No tiene tiempo para criadas comunes y sus hijos bastardos. Cualquiera que sea la fantasía que hayas construido en tu mente, te sugiero que la dejes ir. Antes de que alguien salga lastimado». Soltó su barbilla y retrocedió. Su sonrisa volvió a su lugar, como si nada hubiera pasado. «Fue encantador hablar contigo», dijo. «Deberíamos hacer esto de nuevo alguna vez». Y luego se fue. Helena se quedó de pie en el pasillo, temblando. Sus manos temblaban. Su respiración salía en bocanadas cortas. La máscara se había agrietado. El miedo que había pensado que había dejado atrás estaba resurgiendo de nuevo, amenazando con tragarla entera. Pensó que estaba a salvo aquí. Se había equivocado. Esa noche abrazó a Sofía con más fuerza de lo normal y no durmió en absoluto. Pero si encontraste valor en esta historia, considera mostrar tu apoyo con supergracias. Cada contribución ayuda a dar vida a más historias como esta. Cada contribución dice que estos cuentos de amor y sacrificio importan. Cada contribución se convierte en parte de algo más grande que cualquiera de nosotros. Porque historias como la de Helena necesitan ser contadas, y personas como tú son las que lo hacen posible. Y ahora, permítanme llevarlos de vuelta a donde lo dejamos, de vuelta al momento que lo cambió todo, de vuelta al día en que el rey dragón se derrumbó. Fue 3 días después del encuentro de Helena con Marcos. Algo andaba mal con el rey. Helena lo notó primero en el desayuno. Damián siempre era el primero en el gran salón. Se sentaba a la cabeza de la larga mesa.
revisando documentos mientras los sirvientes traían la comida. Pero esa mañana llegó tarde, y cuando finalmente llegó, se veía pálido, demacrado. Había círculos oscuros debajo de sus ojos que no habían estado allí antes. Los nobles también lo notaron. Susurraron entre ellos, lanzando miradas preocupadas a su rey. Pero nadie dijo nada, porque no se cuestionaba al rey dragón, ni siquiera cuando parecía que la muerte estaba llamando a su. En puerta, Helena quería decir algo. Quería preguntar si estaba bien, pero ¿qué podía decirle una criada a un rey? ¿Qué derecho tenía ella de mostrar preocupación? Así que observaba, y se preocupaba, y rezaba a cualquier dios que pudiera estar escuchando, que él estuviera bien. Pero él no estaba bien. Para el mediodía estaba peor. Sus manos temblaban. Su piel había adquirido un tono grisáceo. Tropezó una vez en el pasillo frente a su estudio y tuvo que apoyarse contra la pared. Helena estaba ahí. Ella lo vio suceder. Vio el miedo que brilló en su rostro, la comprensión de que algo estaba profundamente, terriblemente mal. Sus ojos se encontraron. «Helena», dijo él. Su voz era ronca, forzada. «No deberías estar aquí». «Su Majestad», empezó ella. «Vete», dijo él. «Por favor». Y antes de... No terminó la frase, porque en ese momento sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó. Helena gritó. Las siguientes horas fueron un caos. Guardias corriendo, nobles gritando, curanderos convocados de todos los rincones del reino. El rey fue llevado a sus aposentos, donde los mejores médicos del reino lo examinaron y llegaron a una aterradora conclusión. Había sido envenenado, y no con cualquier veneno, veneno de dragón, la única sustancia que podía dañar a un cambiaformas de dragón desde adentro. Era raro, casi imposible de obtener, y mortal más allá de toda medida. El rey dragón tenía 48 horas de vida, a menos que alguien con sangre humana pura pudiera transferir la maldición a través de un beso verdadero, labios con labios, corazón con corazón. El humano absorbería parte del veneno, neutralizándolo lo suficiente para que la sangre del rey dragón combatiera el resto. Pero había un riesgo. La humana podría morir. La transferencia podría ser demasiado para su cuerpo mortal. Podría absorber demasiada maldición y perecer en el lugar del rey. Era una sentencia de muerte envuelta en una cura. Los nobles se reunieron. El consejo debatió. Se pidieron voluntarios. Nadie se ofreció. Por supuesto que no. ¿Por qué alguien arriesgaría su vida por un rey que inspiraba más miedo que amor? ¿Por qué alguien se sacrificaría por un hombre que había mantenido a todos a distancia durante décadas? Raúl Sandoval estaba a la cabeza del consejo, su rostro una máscara de preocupación. «¡Qué tragedia!», dijo. «Si tan solo hubiera alguien dispuesto a hacer el sacrificio. Pero no podemos pedirle a nadie que tire su vida por la borda. Debemos aceptar que el destino del rey está sellado». Helena escuchaba desde la puerta, invisible como siempre. Sofía estaba con ella, aferrando esa escama de dragón como si fuera lo más preciado del mundo. «Mamá», susurró Sofía, ¿el rey va a morir? Helena no sabía qué decir. La verdad era demasiado terrible. La mentira, demasiado frágil. «No lo sé, mi amor», respondió ella. «No lo sé, pero sí lo sabía. Sabía que ella podía salvarlo. Sabía que tenía sangre humana pura, sin mácula de ninguna herencia sobrenatural. Sabía que su beso
Podía transferir el veneno. Sabía que podría morir en el proceso. Y sabía, con una certeza que la aterraba, que iba a hacerlo de todas maneras, porque lo amaba. Porque Sofía lo amaba. Porque él fue la primera persona en 5 años que la había hecho sentir segura. Porque algunas cosas valían la pena morir. Elena tomó su decisión. Dejó a Sofía con Margarita, quien la miró con ojos que lo sabían todo y no hizo preguntas. Caminó por los pasillos del castillo, pasando a los guardias, a los nobles y a las conversaciones susurradas. Caminó hasta llegar a los aposentos del rey. Las puertas estaban custodiadas por 2 hombres que la miraron como si fuera nada. Una sirvienta, una don nadie, una mujer invisible que no tenía nada que hacer allí. «Necesito ver al rey», dijo Elena. «Nadie ve al rey», respondió uno de los guardias. «Puedo salvarlo». Los guardias intercambiaron una mirada. Entonces, lentamente, se hicieron a un lado. Elena abrió las puertas y entró en la alcoba. Damián estaba acostado en una cama enorme, rodeado de médicos que parecían impotentes. Su piel era gris ahora, casi translúcida. Su respiración era superficial, agitada, desvaneciéndose. Se estaba muriendo. Elena caminó hasta la cabecera de la cama. Los médicos se apartaron para que pasara, demasiado impactados para detenerla. Miró al hombre que amaba, el rey al que había observado desde las sombras, el dragón que le había dado a su hija una escama y la había llamado amiga. Le tocó la mejilla, fría, tan fría. «Voy a salvarte», susurró, «aunque me mate». Y se inclinó. Sus labios tocaron los suyos. El mundo explotó en una luz dorada. Y ahora sabes lo que pasó después. Ahora sabes por qué Elena está inconsciente en una cama. Su cuerpo marcado por líneas doradas que pulsan con una luz que se desvanece. Ahora sabes por qué Sofía está llorando al lado de su madre, aferrando esa escama de dragón con ambas manos. Ahora sabes por qué todo el reino está conteniendo el aliento, esperando ver si la criada que besó al rey vivirá o morirá. Pero no te vayas todavía, porque hay mucho más en esta historia. Lo que no sabes es que Raúl Sandoval está observando desde las sombras, observando con ojos fríos, calculadores, observando cómo su plan comienza a desmoronarse. Porque Raúl es quien envenenó al rey. Raúl es quien ha estado alimentando lentamente a Damián con veneno de dragón durante meses. Raúl es quien quería el trono para sí mismo. Raúl es quien nunca esperó que nadie fuera lo suficientemente tonto, lo suficientemente amoroso, lo suficientemente valiente como para tratar de salvar la vida del rey. Elena lo ha arruinado todo, y Raúl no va a dejar que se salga con la suya. La historia apenas está comenzando. Quédate conmigo, porque lo que viene cambiará todo. Parte 2. La acusación. 2 días antes del beso. Elena hizo un descubrimiento que le costaría todo. Era tarde en la noche. Sofía dormía en su pequeña habitación. Elena había sido enviada a limpiar la sala del consejo después de una reunión de emergencia que se había extendido pasada la medianoche. Los nobles se habían ido con prisa. Papeles esparcidos por la larga mesa. Velas aún encendidas. Elena estaba recogiendo los papeles para ordenarlos cuando notó algo inusual. Una pequeña botella de vidrio había rodado debajo de la mesa. Era de color púrpura oscuro, casi negro, con un tapón de corcho y un extraño brillo en el líquido interior.
Elena la recogió. En el momento en que sus dedos tocaron el vidrio, sintió una ola de maldad recorrerla. Algo oscuro, algo mortal, algo que no pertenecía al castillo de un rey. Sostuvo la botella a la luz de las velas. El líquido interior parecía moverse por sí solo, girando y enrollándose como un ser vivo. ¿Qué es eso que tienes ahí? Elena se giró bruscamente. Raúl Sandoval estaba de pie en la puerta. Su rostro medio oculto en la sombra. Su sonrisa estaba allí, como siempre, pero sus ojos no sonreían. Sus ojos estaban calculando, midiendo, decidiendo algo. Lo encontré en el suelo, dijo Elena. Extendió la botella. Debe haberse quedado después de la reunión. Raúl no se movió. Qué afortunado que lo hayas encontrado. Esa es una sustancia muy valiosa, muy rara. ¿Qué es? Nada de lo que debas preocuparte. Él caminó hacia ella lentamente. Cada paso deliberado. Cada paso acercándolo más. Elena sintió su corazón comenzar a acelerarse. El miedo que conocía tan bien estaba subiendo por su pecho. «Dame la botella», dijo Marcos. Elena se la entregó. Sus dedos se tocaron brevemente. Su piel estaba fría, fría como la de un reptil. «Gracias», dijo él. «Ahora olvida que alguna vez viste esto. ¿Entiendes?» «Sí, mi señor». Él la estudió por un largo momento. Luego se dio la vuelta y se alejó, la botella desapareciendo en el bolsillo de su abrigo. Elena se quedó sola en la sala del consejo, temblando. Ella no sabía qué había en esa botella, pero sabía, con absoluta certeza, que estaba conectado a algo terrible, y sabía que Damián Montenegro estaba en el centro de todo. Al día siguiente, las acusaciones comenzaron. Elena estaba limpiando el gran salón cuando las puertas se abrieron de golpe y guardias entraron, inundando el lugar. Fueron seguidos por Damián. Su rostro era una máscara de furia justa, y detrás de él venían varios nobles. Sus expresiones variaban desde la conmoción hasta la satisfacción. «Atrápenla», ordenó Damián. Elena dejó caer su paño de limpieza. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Los guardias la agarraron de los brazos. Sus agarres eran de hierro, irrompibles. «Elena Vargas», anunció Damián con una voz lo suficientemente alta para que todos en el salón la escucharan. «Se te acusa de robo, específicamente del robo de joyas reales de las cámaras de la reina». Elena sintió que la sangre se drenaba de su rostro. «Yo no he robado nada. Ni siquiera tengo acceso a las cámaras de la reina». «Ya veremos eso», dijo Damián. «Traigan sus cosas». Una sirvienta se apresuró hacia adelante llevando el pequeño bolso de Elena, el único bolso que poseía, el bolso que contenía todo lo que había traído de su antigua vida. Damián tomó el bolso y lo volcó en el suelo. La ropa de Elena salió rodando. Dibujos de Sofía, una carta de su madre que había guardado durante años, y luego, brillando a la luz de la mañana, algo que hizo que el corazón de Elena se detuviera. Joyas, un collar de rubíes, un brazalete de zafiros, un anillo con un diamante tan grande que atrapaba cada haz de luz en la habitación. Elena los miró fijamente con horror. «Esos no son míos. Nunca había visto esas cosas en mi vida». «Extraño», dijo Damián. «¿Cómo terminaron en tu bolso entonces? Alguien las puso ahí. Alguien está tratando de incriminarme. ¿Y quién haría tal cosa?» Elena miró a Damián. Miró sus ojos fríos, su sonrisa calculadora.
y el brillo satisfecho en su expresión. «Tú», dijo ella, «tú hiciste esto». La sala quedó en silencio. Damián se rió. Un sonido frío y hueco. ¿Yo? ¿Por qué me molestaría en incriminar a una simple criada? Sobreestimas tu importancia, mujer, y además insultas mi honor, asintió a los guardias. Llévenla al calabozo. Será juzgada por robo y traición. La pena por robar a la familia real es la muerte. Elena gritó. Luchó contra los guardias. Llamó a alguien, a cualquiera, para que la ayudara. Pero nadie se movió, nadie habló. Los nobles observaron con ojos distantes. Los sirvientes miraron hacia otro lado. Ella no era nada para ellos, solo una criada, solo una don nadie, solo una molestia de la que había que deshacerse. Mientras los guardias la arrastraban hacia la puerta, escuchó un sonido que destrozó lo que quedaba de su corazón. ¡Mamá! Sofía entró corriendo al salón. Su pequeño rostro estaba surcado de lágrimas. Había escuchado la conmoción desde la cocina. Había venido a buscar a su madre. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿A dónde te llevan?» Elena dejó de luchar. Miró a su hija con ojos llenos de amor y desesperación. «Está bien, mi niña», dijo ella. «Todo va a estar bien. Quédate con Margarita. Ella te cuidará». «¡No!», gritó Sofía. «No, mamá, no me dejes». Corrió hacia Elena, pero uno de los guardias la atrapó, la levantó del suelo, la sostuvo mientras pateaba y gritaba. «¡Mamá! ¡Mamá!». Elena sintió que algo se rompía dentro de ella, algo que la había estado sosteniendo unida todos estos años, algo que ahora se hacía añicos en 1.000.000 de pedazos. «Te amo», susurró. «Te amo tanto. Sé valiente por mí. Sé valiente». Y entonces los guardias la sacaron del salón, y los gritos de Sofía la siguieron por el pasillo, hacia la oscuridad, hacia el calabozo donde esperaría su ejecución. Sola, el calabozo era frío, oscuro, húmedo. Elena se sentó en el suelo de piedra, con la espalda contra la pared, con los ojos fijos en la nada. Había dejado de llorar hacía horas. No quedaban lágrimas. Solo vacío. Solo el hueco dolor de la pérdida. Pensó en Sofía, en su hija encerrada en ese castillo sin una madre que la protegiera, en lo que le pasaría después de que Elena fuera ejecutada. ¿La cuidaría Margarita? ¿Terminaría en las calles? ¿Raúl la encontraría de alguna manera? Los pensamientos eran una tortura, peor que cualquier dolor físico, peor que cualquier cosa que Damián pudiera hacerle. Había fallado. Había venido a este castillo para darle a Sofía una vida mejor. Y en cambio, lo había destruido todo. El sonido de pasos resonó por el pasillo. Elena levantó la vista. Una figura apareció en los barrotes de su celda. Alto, oscuro, familiar. Damián, el rey dragón, estaba de pie frente a ella, sus ojos grises escudriñando su rostro. Se veía terrible, pálido, débil. Las sombras bajo sus ojos se habían profundizado, pero estaba allí. Él había venido. «Su Majestad», susurró Elena. «¿Qué está haciendo aquí?» «Escuché lo que pasó», dijo Damián. Su voz era áspera, forzada. «Vine tan pronto como pude. No debería estar aquí. No se encuentra bien. Debería estar descansando. Debería estar muerto. Pero aquí estamos». Agarró los barrotes de su celda. Sus manos temblaban. El veneno ya se estaba abriendo paso a través de su sistema, aunque ninguno de los dos lo sabía todavía. «Dime la verdad», dijo él.
¿Robaste esas joyas? No. Elena lo miró a los ojos sin pestañear. Nunca he robado nada en mi vida. Alguien las puso en mi bolso. Alguien quiere que me vaya. ¿Quién? Elena dudó. Pensó en la botella que había encontrado. El líquido púrpura que se movía como una cosa viva. Los ojos fríos de Marcos cuando la encontró sosteniéndola. No lo sé, dijo finalmente, pero tengo mis sospechas. Damián se quedó callado por un largo momento. Mana luego. Extendió la mano a través de los barrotes y le tocó la cara. Sus dedos estaban fríos, pero eran gentiles. Tan gentiles. «Te creo», dijo él. Elena sintió que las lágrimas regresaban, calientes y ardientes. «¿Por qué? Porque te he observado durante 3 meses. Porque he visto cómo tratas a los otros sirvientes, cómo cuidas a tu hija, cómo trabajas el doble que cualquier otro porque estás agradecida por la oportunidad de estar aquí». Damián hizo una pausa. «Un ladrón no tiene ojos como los tuyos. Un ladrón no ama como tú amas». Elena no podía hablar. Las palabras estaban atascadas en su garganta. «Voy a sacarte de aquí», dijo Damián. «Voy a descubrir quién hizo esto y haré que paguen. Te lo prometo». «Pero el consejo me responde a mí. Todavía soy el rey y no permitiré que una mujer inocente muera por juegos políticos». Él soltó los barrotes y retrocedió. Sus piernas estaban temblorosas. Su respiración era agitada. Algo andaba muy mal con él. «Mantente fuerte», dijo. «Volveré. Arreglaré esto». Y entonces desapareció en la oscuridad, dejando a Elena sola con una frágil cosa llamada esperanza. Ella no sabía que era la última vez que lo vería de pie. Ella no sabía que en menos de 24 horas él se desplomaría. Ella no sabía que el veneno que Marcos le había estado administrando finalmente alcanzaría su concentración fatal. Todo lo que ella sabía era que, por primera vez en su vida, alguien la había mirado y visto la verdad. Alguien le había creído, y ese alguien era el Rey Dragón. Las horas pasaron lentamente en el calabozo. Elena no durmió. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Sofía. Escuchaba a su hija gritar por ella. Sentía el peso de su fracaso, aplastando su pecho. Pensó en su vida, en todas las decisiones que la habían llevado hasta allí, en Raúl y los años de dolor, en el coraje que le había tomado finalmente irse, en la esperanza que había sentido cuando cruzó las puertas del castillo Blackwood. Pensó en Damián, en sus ojos grises y su silenciosa bondad, en la forma en que le había dado a Sofía esa escama de dragón, en la promesa en su voz, cuando dijo que arreglaría esto. Quería creerle. Quería creer que la justicia existía, que la verdad importaba, que el amor podía triunfar sobre la crueldad, pero ya había creído antes. Había creído que Raúl cambiaría. Había creído que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente paciente, lo suficientemente amorosa, las cosas mejorarían. Nunca lo hicieron. ¿Por qué esto debería ser diferente? Una conmoción en el corredor interrumpió sus pensamientos. Gritos, pasos corriendo, alguien gritando por un curandero. Elena se presionó contra los barrotes, tratando de ver qué estaba pasando. Un guardia corrió frente a su celda. Su rostro estaba blanco de terror. «El rey se ha desplomado», gritó. «Que alguien encuentre un médico». El corazón de Elena se detuvo. Damián agarró los barrotes y los sacudió.
«¡Déjenme salir!», gritó. «¡Déjenme salir!». Pero nadie la escuchó, nadie vino. Todo el castillo estaba en caos y ella estaba atrapada en un calabozo. Incapaz de hacer nada, se desplomó al suelo. El hombre que amaba estaba muriendo y no había nada que ella pudiera hacer. O eso pensaba, porque el destino, al parecer, tenía un giro más guardado, y ese giro lo cambiaría todo. Si esta historia te ha tocado, si sientes el dolor, la esperanza y el miedo de Elena, considera mostrar tu apoyo con Supergracias. Cada contribución mantiene estas historias vivas. Cada contribución dice que el amor y el sacrificio importan. Cada contribución se convierte en parte de algo hermoso, porque historias como esta no se cuentan solas. Necesitan personas que se preocupen, personas como tú. Y ahora, continuemos. Regresemos al momento en que todo cambió. Era medianoche cuando Margarita llegó a la celda de Elena. La vieja ama de llaves parecía haber envejecido 10 años en un solo día. Su rostro estaba demacrado. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Sus manos temblaban mientras buscaba a tientas las llaves. «¿Margarita?». Elena se presionó contra los barrotes. «¿Qué está pasando?». «El rey se está muriendo», dijo Margarita. Su voz se quebró al pronunciar las palabras. «Dicen que ha sido envenenado. Veneno de dragón. Solo hay una cura. Y nadie está dispuesto a intentarla». «¿Qué cura?». «Un beso de un humano con sangre pura. Pero la transferencia es peligrosa. El humano podría morir». Elena sintió que algo cambiaba dentro de ella, una decisión tomándose antes de que su mente pudiera alcanzarla. «Déjenme salir», dijo. Margarita la miró. «¿Estás loca? Eres una prisionera. Estás acusada de robo. Si subes allí ahora, te ejecutarán en el acto. Entonces moriré salvándolo en lugar de morir en desgracia». Margarita guardó silencio. «Por favor», susurró Elena. «Lo amo. Sé que es imposible. Sé que está prohibido. Pero lo amo. Y no puedo dejarlo morir. No cuando tengo el poder de salvarlo». Margarita la estudió durante un largo momento. Entonces, lentamente, abrió la puerta de la celda. «Ve», dijo. «Los guardias están todos distraídos. Toma las escaleras traseras. Yo cuidaré de Sofía hasta que regreses». Hizo una pausa. «Si es que regresas». Elena agarró las manos de Margarita y las apretó. «Gracias. No me des las gracias todavía. Podrías morir allá arriba. Entonces al menos moriré haciendo algo que importa». Elena corrió. Corrió por los oscuros corredores, por las sinuosas escaleras, pasando a los guardias distraídos. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas suplicaron descanso. Corrió hasta que llegó a las cámaras del rey. Las puertas estaban abiertas. Nobles y médicos abarrotaban la habitación, todos con expresiones de desesperanza. Elena los empujó para abrirse paso. Y allí estaba él, Damián, yaciendo en su cama, con la piel gris, su respiración superficial, su vida escapándose con cada segundo que pasaba. Caminó a su lado. Alguien la agarró del brazo. «¿La criada? ¿Qué está haciendo aquí? Se supone que está en el calabozo». «Déjenla ir», dijo una voz. Todos se giraron. Helena Blackwood, la madre del rey, estaba de pie en la esquina de la habitación. Era una mujer severa, con cabello plateado y ojos que podían cortar acero. Nunca había hablado con Elena. Nunca siquiera había reconocido su existencia. Pero ahora estaba mirando a Elena.
con una expresión que podría haber sido esperanza. «Déjenla intentarlo», dijo Elena. «¿Qué tenemos que perder?» La mano soltó el brazo de Elena. Ella se volvió hacia Damián. 3 segundos, pensó. Tengo 3 segundos para decidir. Pero ya había decidido. Había decidido en el momento en que Margarita le contó sobre la cura. Había decidido en el momento en que se enamoró de un rey solitario que necesitaba amigos. Se inclinó y lo besó. El mundo explotó en una luz dorada y la historia que comenzó con 3 segundos se convirtió en la historia de una vida. Parte 3. El despertar. Elena abrió los ojos. Por un momento, no supo dónde estaba. El techo sobre ella era desconocido, de piedra, antiguo, pintado con murales descoloridos de dragones en vuelo. La luz entraba a raudales por las altas ventanas, dorada y cálida. Intentó moverse y jadeó. Todo su cuerpo dolía. No el dolor agudo de una lesión, sino algo más profundo. Algo que llegaba a sus huesos, su sangre, su propia alma. Se sentía como si la hubieran destrozado y vuelto a armar, como si hubiera muerto y renacido. «Mamá». La voz cortó la niebla en su mente. Pequeña, desesperada, amada. Elena giró la cabeza. Sofía estaba sentada junto a la cama, con el rostro surcado de lágrimas, sus pequeñas manos aferrando esa escama de dragón con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. En el momento en que los ojos de Elena se encontraron con los suyos, Sofía estalló en nuevas lágrimas. «Mamá, despertaste, despertaste». Se desplomó sobre la cama, abrazando con fuerza el cuello de Elena con sus pequeños brazos. Elena abrazó a su hija y sintió que sus propias lágrimas comenzaban a caer. «Pensé que estabas muerta, mamá», sollozó Sofía. «Estabas durmiendo por mucho tiempo. Decían que quizás nunca despertarías». «¿Cuánto tiempo?», susurró Elena. Su voz estaba ronca, dañada. «¿Cuánto tiempo estuve durmiendo?». 3 días, 3 días. Elena cerró los ojos. 3 días de oscuridad. 3 días de la nada. 3 días donde su hija había estado sentada junto a su cama, esperando, deseando, rezando. «Lo siento», dijo Elena. «Lo siento tanto por asustarte». «Está bien, mamá». Sofía se separó y la miró con esos ojos grandes y hermosos. «Salvaste al rey. Todos lo dicen. Eres una heroína, Elena». No se sentía como una heroína. Se sentía como una mujer que había apostado con su vida y de alguna manera había ganado. A duras penas. «El rey», dijo de repente. «Él está vivo». Una voz nueva, profunda, resonante, familiar. Elena miró hacia la entrada. Damián estaba allí, observándola con esos ojos grises que habían atormentado sus sueños durante 3 meses. Se veía diferente y más fuerte. El gris había desaparecido de su piel. Las sombras se habían levantado de sus ojos. Estaba vivo, verdaderamente vivo, y la estaba mirando como si fuera lo más preciado en el mundo entero. «Salvaste mi vida», dijo. Su voz era áspera, cargada de emoción. «Casi mueres salvando mi vida». «Tenía que hacerlo», susurró Elena. «No, no tenías que hacerlo. Eras una prisionera. Fuiste acusada de crímenes que no cometiste. Tenías toda la razón para dejarme morir, pero en cambio…» Hizo una pausa, tragó saliva. «En cambio, me besaste, tomaste mi veneno dentro de ti. Casi mueres por un hombre que apenas conocías».
Elena sintió lágrimas resbalando por sus mejillas. Sabía lo suficiente. Damián cruzó la habitación en 3 largas zancadas. Se arrodilló junto a su cama, con su rostro a la misma altura que el de ella, tan cerca, que podía ver las escamas plateadas a lo largo de su mandíbula, el antiguo poder que acechaba detrás de sus ojos. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué lo hiciste? Elena lo miró. A este hombre que había sido amable con su hija, que le había creído cuando nadie más lo hacía, que había ido a la celda de su calabozo incluso cuando se estaba muriendo. «Porque te amo», dijo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Simples, verdaderas, imposibles. Damián cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, estaban brillantes con lágrimas no derramadas. «Te he amado desde el primer momento en que te vi», dijo. «Ese día en el corredor, cuando estabas limpiando las ventanas, me miraste con esos ojos dorados y algo dentro de mí se rompió. Algo que había estado congelado durante décadas. Extendió la mano y tocó su rostro. Te dije que había una mancha en la ventana porque quería una excusa para hablar contigo. No había ninguna mancha. Nunca hubo ninguna mancha». «Lo sé», susurró Elena. «Lo revisé». Damián se rió. Una risa verdadera, cálida y maravillosa, y completamente inesperada del temido rey dragón. «Por supuesto que lo hiciste». Se inclinó hacia adelante y presionó su frente contra la de ella. Su piel estaba cálida ahora. El fuego del dragón había regresado. «Te amo», dijo. «Elena Vargas, te amo con cada pedazo de mi corazón roto, cicatrizado, solitario, y si me lo permites, pasaré el resto de mi vida demostrándotelo». Elena no podía hablar. Las lágrimas caían demasiado rápido. La alegría era demasiado grande para las palabras. Así que le respondió de la única manera que podía. Lo besó. Y esta vez, el beso no se trataba de veneno, ni de maldiciones, ni de salvar vidas. Esta vez, el beso era solo sobre amor, puro, simple, verdadero. Cuando finalmente se separaron, Sofía estaba riendo. «¿Esto significa que el rey va a ser mi nuevo papá?», preguntó. Damián miró a la pequeña niña con su cabello rizado, su escama de dragón y su completa falta de miedo. «Solo si quieres que lo sea», dijo. Sofía consideró esto por un momento. Luego asintió solemnemente. «Creo que eso sería aceptable». Damián se rió de nuevo. Y Elena se rió. Y por un momento, todo fue perfecto. Pero la perfección nunca dura. Porque Raúl Montenegro todavía estaba ahí afuera. Todavía tramando. Todavía decidido a destruir todo lo que Elena había construido. Y su próximo movimiento ya estaba en marcha. La noticia del despertar de Elena se extendió por todo el castillo Blackwood como la pólvora. Al caer la noche, todos conocían la historia. La sirvienta que había besado al rey. La humana que había absorbido el veneno del dragón. La mujer que había muerto y había regresado con extrañas marcas doradas en su piel. Elena descubrió las marcas cuando Margarita la ayudó a bañarse esa noche. Corrían a lo largo de sus brazos, su cuello, sus hombros. Delgadas líneas de oro que pulsaban débilmente en la oscuridad. No dolían, no hacían nada, por lo que ella podía decir. Pero estaban innegablemente allí. «La maldición», explicó Margarita. «Parte de ella se quedó en ti. Te cambió». «¿Me cambió cómo?». «Nadie lo sabe. Eres la primera humana en sobrevivir a una transferencia de maldición de dragón. Los eruditos están fuera de sí de curiosidad». Elena miró su reflejo en el espejo.
a las líneas doradas que trazaban patrones a través de su piel, al leve brillo en sus ojos color miel que no había estado allí antes. ¿Sigo siendo humana?, preguntó. Margarita sonrió suavemente. Sigues siendo Elena. Eso es lo que importa. Pero no todos lo veían de esa manera. A la mañana siguiente, Elena fue convocada al gran salón. Caminó por los pasillos con Sofía a su lado y Damián caminando detrás de ellas. El rey había insistido en escoltarla personalmente. No se había separado de su lado desde que se despertó. El gran salón estaba lleno de nobles, guardias y sirvientes. Todos querían ver a la mujer que había salvado al rey dragón. Todos querían juzgar por sí mismos si era una heroína o una amenaza. Raúl Montenegro estaba al frente de la multitud. Se veía igual que siempre, guapo, encantador, su sonrisa firmemente en su lugar. Pero Elena podía ver la fría furia detrás de sus ojos. Ella había arruinado sus planes. Había salvado al hombre que había tratado de matar y ahora iba a hacerla pagar. Mis señores y damas, comenzó Raúl, dirigiéndose a la multitud. Estamos aquí para discutir un asunto de grave importancia. Hace 3 días, esta mujer, señaló a Elena, realizó un acto que salvó la vida de nuestro rey. Por eso, merece nuestra gratitud. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La palabra pero estaba por venir. Podía sentirlo. Pero, continuó Raúl, también debemos considerar las circunstancias. Esta mujer era una prisionera. Fue acusada de robo. Escapó del calabozo sin permiso. Y ahora lleva magia de dragón en su sangre. Hizo una pausa para crear un efecto dramático. ¿Cómo sabemos que no orquestó toda esta situación? ¿Cómo sabemos que no estaba trabajando con el asesino que envenenó al rey? ¿Cómo sabemos que no planeó absorber el veneno para poder usarlo contra nosotros más tarde? La multitud murmuró. Algunos parecían escépticos, otros parecían preocupados. Elena sintió que sus manos comenzaban a temblar. El miedo había regresado. El mismo miedo que había sentido con Ricardo. La misma impotencia, la misma certeza de que no importaba lo que dijera. Nadie le creería. Esto es absurdo, la voz de Damián cortó el murmullo, se adelantó y con sus ojos grises, brillando con una rabia apenas contenida. Elena Vargas es inocente, dijo. Fue incriminada por el robo. Ya he ordenado una investigación. Y en cuanto al veneno, hizo una pausa, mirando alrededor de la habitación. Casi muere salvando mi vida. Tiene marcas en su cuerpo que nunca se desvanecerán. Sufrió durante 3 días en la oscuridad, mientras su hija lloraba a su lado. ¿Y se atreven a sugerir que es una traidora? Simplemente planteo preguntas que deben ser respondidas, dijo Marcos con suavidad. Por la seguridad del reino. Entonces, déjame responderlas, gruñó Damián. Elena no es una amenaza. Es una heroína. Está bajo mi protección personal, y cualquiera que sugiera lo contrario tendrá que vérselas conmigo. La habitación quedó en silencio. La sonrisa de Marcos no vaciló. Por supuesto, Su Majestad, no quise faltar al respeto. Solo deseo garantizar la seguridad del reino. La seguridad del reino. No es tu preocupación, dijo Damián. Su voz era hielo. Tu preocupación es servirme. Y estoy empezando a preguntarme, si lo recuerdas, por primera vez. Algo parpadeó en los ojos de Marcos. ¿Miedo? ¿Ira? Elena no pudo distinguirlo. Siempre he servido a la familia Montenegro fielmente, dijo Marcos. 20 años de leal servicio. Entonces,
Continúa sirviendo fielmente, respondió Damián, y deja a Elena en paz. Le dio la espalda a Marcos y caminó hacia el lado de Elena. Tomó su mano entre las suyas, un gesto que hizo que toda la habitación jadeara. Esta mujer salvó mi vida, anunció, y tengo la intención de honrar esa deuda. A partir de hoy, Elena Vargas ya no es una sirvienta, es una invitada de la familia real. Tendrá habitaciones en el ala este. Su hija recibirá la mejor educación, y cualquiera que le falte el respeto enfrentará mi ira. Miró alrededor de la habitación, desafiando a cualquiera a objetar. Nadie lo hizo. Bien, dijo Damián, esta audiencia ha terminado. Condujo a Elena fuera del gran salón, con Sofía saltando a su lado. La multitud se apartó ante ellos, como las olas ante un barco. Elena no miró atrás, pero sabía que Marcos estaba observando, planeando, esperando. La batalla estaba lejos de haber terminado. Esa noche, Elena encontró una carta debajo de su puerta. Estaba escrita en papel fino, con una caligrafía elegante y precisa. No había firma, pero ella sabía de quién era. «¿Crees que has ganado?», decía la carta. «¿Crees que el amor del rey te protegerá? Pero te equivocas. He estado jugando este juego durante 20 años. He sobrevivido a reinas, príncipes y amenazas mucho mayores que tú. Y también te sobreviviré a ti. Disfruta tu victoria mientras dure. No será por mucho tiempo». Elena leyó la carta 3 veces. Luego caminó hacia la chimenea y la quemó. No tendría miedo. Había enfrentado cosas peores que Marcos Montenegro. Había enfrentado a Raúl. Había enfrentado a la muerte misma. Y había sobrevivido. También sobreviviría a esto. Pero sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba pruebas. Necesitaba evidencia. Necesitaba exponer a Marcos por lo que realmente era, antes de que la destruyera, y sabía exactamente por dónde empezar. La botella púrpura, con el líquido, que se movía como un ser vivo, la botella que Marcos le había quitado, en la sala del consejo. Si pudiera encontrar esa botella, si pudiera probar que era veneno de dragón, podría conectar a Marcos con el intento de asesinato. Solo tenía que encontrar dónde la había escondido durante los siguientes días. Elena comenzó a observar a Marcos. Lo observaba en las comidas, anotando con quién hablaban y qué decía. Lo observaba en los pasillos, rastreando sus movimientos por el castillo. Lo observaba durante las reuniones del consejo, estudiando sus expresiones, cuando Damián mencionaba la investigación sobre el envenenamiento, y notó algo interesante. Cada noche, justo después del atardecer, Marcos desaparecía. Durante exactamente 1 hora, salía por una puerta lateral, cerca de la cocina, y no regresaba hasta que las estrellas estaban fuera. ¿A dónde iba? ¿Qué hacía? Elena tenía la intención de averiguarlo. En la 4ª noche, lo siguió. Esperó hasta que Sofía estuviera dormida. Luego salió sigilosamente de sus aposentos y se dirigió a la puerta lateral. Se movió silenciosamente, manteniéndose en las sombras, usando cada habilidad que había aprendido durante sus años con Raúl. Cómo ser invisible, cómo moverse sin hacer ruido, cómo sobrevivir. Marcos salió del castillo y caminó hacia los jardines. Elena lo siguió a la distancia, manteniéndose detrás de setos y estatuas, sin perderlo de vista. Caminó durante varios minutos hasta que llegó a un pequeño edificio en el borde de la propiedad, un viejo cobertizo de almacenamiento, apenas utilizado.
Miró alrededor cuidadosamente y luego se deslizó adentro. Elena esperó. Pasaron 10 minutos, 20, 30. Finalmente, la puerta se abrió y Marcos salió. Llevaba algo, un pequeño cofre, escondido debajo de su abrigo. Caminó de regreso hacia el castillo, moviéndose rápidamente ahora. Elena lo siguió, pero esta vez cometió un error. Pisó una rama seca. El crujido resonó en la noche como un disparo. Marcos se congeló. Luego, lentamente, se dio la vuelta. «¿Quién está ahí?», demandó. Elena se apretó contra un árbol, conteniendo la respiración. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Sé que estás ahí», dijo Marcos. «Sal ahora, y quizás sea misericordioso». Elena no se movió. Marcos esperó. El silencio se prolongó. Finalmente, sacudió la cabeza y se dio la vuelta. «Probablemente. Solo un animal», murmuró. «Me estoy volviendo paranoico en mi vejez». Continuó hacia el castillo. Elena exhaló. Eso había estado cerca, demasiado cerca. Pero había aprendido algo valioso. Marcos tenía un escondite secreto, y en ese escondite había algo que no quería que nadie encontrara. Mañana por la noche regresaría, registraría el cobertizo, encontraría la evidencia que necesitaba, y entonces Marcos Montenegro finalmente enfrentaría la justicia. Pero el destino tenía otros planes. Porque a la mañana siguiente, Sofía hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo. Sucedió en el desayuno. Elena estaba desayunando con Sofía en sus nuevos aposentos cuando su hija, de repente, jadeó. «Mamá, mira», estaba sosteniendo la escama de dragón, la escama que Damián le había dado hace semanas. Pero algo era diferente. Estaba brillando, no el tenue brillo que usualmente tenía. Esto era un verdadero brillo, brillante y pulsante, como un latido de luz. «¿Qué está pasando?», preguntó Sofía. «No lo sé», admitió Elena. «Déjame ver». Tomó la escama de Sofía y la examinó. En el momento en que sus dedos la tocaron, sintió una sacudida de algo correr a través de ella, reconocimiento, conexión, como si la escama estuviera respondiendo a las marcas de dragón en su piel, y entonces lo vio, una imagen, no frente a ella, sino en su mente, clara y nítida, como un recuerdo. Marcos, de pie, en una habitación oscura, sosteniendo una botella púrpura, vierte su contenido en una copa de vino. Le entrega la copa a una sirvienta y le dice: «Asegúrate de que el rey beba esto con su cena esta noche». La visión se desvaneció tan rápido como había llegado. Elena se quedó petrificada, con la mente a mil. La escama le había mostrado algo, un recuerdo, una premonición. No lo sabía, pero sabía que lo que había visto era real. Raúl había estado envenenando a Damián durante meses, y ahora tenía pruebas, no pruebas físicas, pero pruebas al fin. Tenía que contárselo a Damián. Tenía que detener a Raúl antes de que lo intentara de nuevo. Elena agarró la mano de Sofía y salió corriendo de la habitación. Encontró a Damián en su estudio, revisando documentos con varios consejeros. Cuando vio su cara, inmediatamente los despidió. «¿Qué ocurre?», preguntó. Elena le contó todo: la botella que había encontrado, la amenaza que había hecho Raúl, el cobertizo al borde de la propiedad y finalmente la visión que le había mostrado la escama de dragón. Damián escuchó en silencio. Su rostro se oscureció con cada palabra.
Cuando terminó, estuvo callado por un largo momento. Luego dijo, ¿la escama te mostró esto? Sí. Elena se la extendió. No entiendo cómo o por qué, pero lo vi, tan claramente como te veo ahora. Damián tomó la escama de su mano, la examinó cuidadosamente, dándole vueltas entre sus dedos. Las escamas de dragón son más que decoración, dijo lentamente. Llevan recuerdos, intenciones. Responden a aquellos que están conectados al dragón que las mudó. Miró a Elena. Cuando absorbiste mi maldición, te conectaste a mí, a mi magia, a mis recuerdos. Así que la escama me está mostrando cosas que tú has visto, cosas que podría haber visto, cosas que sentí pero que no registré conscientemente. Hizo una pausa. Siempre sentí que algo andaba mal con Raúl, una oscuridad bajo el encanto, pero nunca pude probarlo. Ahora podemos, dijo Elena. El cobertizo, lo que sea que esté escondiendo allí, es la prueba que necesitamos. Damián asintió. Sus ojos grises eran duros como el acero. Entonces registraremos el cobertizo, dijo. Esta noche, Elena sintió una oleada de esperanza. Esto era todo. Así era como acabarían con los planes de Raúl. Así era como finalmente estarían a salvo. Pero no sabía que Raúl ya estaba 2 pasos por delante. No sabía que él la había estado vigilando, que sabía que ella lo había seguido, que ya había movido las pruebas a un nuevo lugar. No sabía que esta noche, en lugar de encontrar pruebas, entrarían en una trampa, y la trampa estaba a punto de cerrarse. 4ª parte. El juicio esa noche. Elena y Damián caminaron juntos hacia el cobertizo. La luna estaba llena, proyectando una luz plateada sobre los jardines. El aire era frío, agudo. Se sentía como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. ¿Estás segura de esto?, preguntó Damián. Su mano estaba caliente alrededor de la suya, sólida, protectora. Estoy segura, dijo Elena. Tenemos que acabar con esto esta noche. Llegaron al cobertizo. Damián abrió la puerta. Dentro estaba oscuro, vacío. Solo viejas herramientas y suministros olvidados cubiertos de polvo y telarañas. No hay nada aquí, dijo Damián, mirando alrededor. Elena sintió que su corazón se hundía. Debió haberlo movido. Debió haber sabido que lo estaba siguiendo. Un sonido detrás de ellos hizo que ambos se dieran la vuelta. Raúl estaba de pie en la puerta, flanqueado por 4 guardias. Su sonrisa era triunfante, fría, la sonrisa de un hombre que ya había ganado, buscando algo. ¿Su majestad?, preguntó. Raúl, gruñó Damián. ¿Qué significa esto? El significado. Raúl entró en el cobertizo. Los guardias lo siguieron, bloqueando la única salida. El significado es que he estado planeando esto durante 20 años. Y no voy a dejar que una simple criada arruine todo. Chasqueó los dedos. Los guardias sacaron sus espadas. Elena sintió el terror apoderarse de su pecho. Esto era todo. Así era como terminaba. No con justicia, sino con asesinato en un cobertizo olvidado. Pero Damián no parecía asustado. Parecía enfadado. ¿Crees que 4 guardias pueden detenerme?, preguntó. Su voz era baja, peligrosa. Había fuego detrás de sus ojos. Fuego literal. Las escamas plateadas de su cuello estaban empezando a brillar. Creo que 4 guardias armados con perdición de dragones pueden ralentizarte lo suficiente, respondió Raúl. Su sonrisa nunca vaciló. Verás, aprendí de mi error. El veneno de dragón funciona lentamente,
La perdición de dragones funciona al instante. Un corte, y estarás demasiado débil para transformarte, demasiado débil para luchar, demasiado débil para hacer otra cosa que morir. Sacó una hoja de su abrigo. El metal era negro, antiguo, tallado con runas que palpitaban con luz oscura. Esto perteneció a los cazadores de dragones de antaño, dijo Raúl. Los que llevaron a tu especie a la extinción. Ha estado esperando este momento durante siglos. Apuntó con la hoja a Helena. Pero primero, dijo, creo que voy a matar a la mujer que amas, solo para que puedas verlo. ¡No! La palabra explotó de Damián con una fuerza que sacudió las paredes, y con ella vino algo más: fuego. No las llamas controladas de un hombre que podía convertirse en dragón. Esto era crudo, primitivo, imparable. Brotó de su cuerpo en una ola de luz dorada, lanzando a los guardias hacia atrás, estrellándolos contra las paredes, quemando las armas de sus manos. Raúl levantó la hoja de perdición de dragones, pero era demasiado lento. Damián ya se estaba moviendo, ya transformándose. Su cuerpo se estiró y se expandió. Su piel se convirtió en escamas. Sus ojos se volvieron oro fundido. Sus dedos se convirtieron en garras. En segundos, el rey dragón ya no era un hombre. Era un dragón. Una bestia plateada masiva que llenó el cobertizo y atravesó sus paredes. Alas que oscurecieron la luna. Un rugido que sacudió los cimientos del castillo. Raúl tropezó hacia atrás, su rostro finalmente mostrando miedo. «No puedes hacer esto», gritó. «Soy tu consejero. He servido a esta familia durante 20 años». El dragón bajó la cabeza hasta que estuvo a la altura de Raúl. Sus ojos, todavía grises como nubes de tormenta, se clavaron en el hombre que había intentado matarlo. «Me envenenaste», dijo el dragón. Su voz era la voz de Damián, pero más profunda, más antigua, resonando con poder. «Incriminaste a la mujer que amo. Intentaste destruir todo lo que me importa. Lo hice por el reino», suplicó Raúl. «Estabas débil, distraído. El reino necesitaba un liderazgo fuerte. El reino necesitaba la verdad», respondió el dragón. «El reino necesitaba justicia, y ahora el reino la tendrá». Extendió la mano y cerró una garra masiva alrededor de Raúl. Lo levantó del suelo. Lo mantuvo allí, retorciéndose y gritando, mientras guardias y nobles corrían desde el castillo para ver lo que estaba pasando. «Mírenlo», ordenó el dragón. Su voz resonó por todo el terreno. «Miren al hombre que envenenó a su rey. Miren al traidor que habría destruido este reino desde dentro». La multitud miró con horror, en shock, en incipiente comprensión. Y entonces una pequeña voz resonó. «Yo lo vi». Todos se giraron. Sofía estaba al frente de la multitud, apretando su escama de dragón. Margarita estaba detrás de ella, tratando de hacerla retroceder. Pero Sofía no se movió. «Yo lo vi esconder algo», dijo Sofía. Su voz era clara y fuerte, más valiente de lo que cualquier niña debería ser. «En el jardín, detrás de la estatua de la reina. Lo vi enterrar una caja». El rey dragón miró a la pequeña niña que lo había llamado amigo, la pequeña niña que le había preguntado si estaba triste, la pequeña niña que le había mostrado cómo era el amor. «Muéstrame», dijo el dragón. Sofía asintió. Caminó entre la multitud, pasando a los nobles atónitos y a los guardias aterrorizados, hasta que llegó a la estatua de la antigua reina en el centro del jardín. Señaló el suelo. «Aquí», dijo. El dragón dejó a Raúl en el suelo, pero mantuvo una garra sujetándolo contra la tierra. Con la otra, excavó profundamente. Segundos después, desenterró un pequeño cofre.
el mismo cofre que Helena había visto a Raúl cargar. Dentro había documentos, cartas, libros de contabilidad y una pequeña botella púrpura, la evidencia de 20 años de traición. Había cartas a enemigos extranjeros, ofreciendo vender secretos del reino. Había libros de contabilidad que mostraban dinero robado del tesoro. Había documentos que probaban que Raúl había orquestado la muerte de 2 consejeros anteriores que habían sospechado de él. Y ahí estaba el veneno de dragón, suficiente para matar a una docena de reyes. Suficiente. La multitud estalló en indignación. «¡Traidor!», gritó alguien. «¡Cuélguenlo! ¡Quémenlo!». Raúl forcejeaba contra la garra del dragón. Su encanto se había ido. Su compostura se había hecho añicos. No era más que un hombre desesperado enfrentando las consecuencias de sus decisiones. «Por favor», suplicó. «Por favor. Puedo explicarlo. Puedo arreglar esto». El dragón lo miró con ojos que no mostraban piedad. «Ninguna piedad. No puedes arreglar esto», dijo. «Solo puedes enfrentar la justicia». Se dirigió a la multitud, a los nobles, guardias y sirvientes que se habían reunido. «Raúl Montenegro es culpable de traición», anunció el dragón. «Me envenenó, incriminó a una mujer inocente, robó al reino y conspiró con sus enemigos. El castigo por traición es la muerte». La multitud rugió su aprobación. «Sí», pero el dragón levantó una garra pidiendo silencio. Sin embargo, continuó: «No soy un tirano, soy un rey, y un rey no ejecuta a los hombres sin un juicio. Raúl Montenegro será encarcelado, se enfrentará al consejo, tendrá la oportunidad de defenderse, aunque dudo que incluso su lengua de plata pueda sacarlo de esta». Soltó a Raúl. Los guardias se apresuraron a arrastrarlo. Se fue gritando, maldiciendo, prometiendo venganza. Pero sus amenazas ahora estaban vacías. Su poder se había ido, completamente ido. El dragón lo vio irse. Entonces, lentamente comenzó a encogerse. Las escamas retrocedieron. Las alas se plegaron. El antiguo poder regresó a su recipiente humano. Damián estaba de pie a la luz de la luna, respirando con dificultad. La transformación le había costado, pero estaba vivo. Y Raúl estaba acabado. Helena corrió hacia él, lo abrazó con fuerza. Estaba llorando, riendo, temblando de alivio. «Alivio. Se acabó», susurró. «Finalmente se acabó». Damián la sostuvo. Sus brazos eran fuertes, seguros, un hogar. «Sí», dijo, «se acabó». Y entonces la besó, frente a todo el reino, frente a nobles, guardias y sirvientes, frente a Sofía, que vitoreaba y aplaudía, frente a Margarita, que sonreía entre lágrimas, frente a Helena, su madre, que observaba con una expresión que podría haber sido aprobación. El rey dragón besó a la criada que le había salvado la vida. Y nadie dijo una palabra, porque algunas cosas eran más poderosas que la tradición. Algunas cosas eran más importantes que el estatus. Algunas cosas, como el amor, podían cambiar el mundo, todo el mundo. El juicio se celebró una semana después. Raúl compareció ante el consejo con las manos atadas, el rostro pálido. La evidencia en su contra era abrumadora. Las cartas, los libros de contabilidad, el veneno, el testimonio de los sirvientes que habían visto cosas que tenían demasiado miedo de denunciar antes. Fue declarado culpable de todos los cargos. La sentencia fue el exilio, el destierro permanente de los 5 reinos. Sería despojado de sus títulos, su riqueza, su nombre. Vagaría por el mundo solo, marcado para siempre como un traidor.
Algunos dijeron que era demasiado misericordioso. Algunos dijeron que merecía la muerte. Pero Damián había tomado su decisión y el reino la aceptó. El día que Raúl fue escoltado fuera del castillo, Helena observó desde la ventana de sus nuevas habitaciones. Vio al hombre que había intentado destruirla alejarse encadenado. Lo vio desaparecer en la distancia, haciéndose más y más pequeño hasta que no fue más que una mancha en el horizonte. Y entonces se fue. No sintió satisfacción, ni alegría, solo alivio, puro alivio. Se acabó. Finalmente, verdaderamente se acabó. ¿Mamá? Sofía apareció a su lado, su cabello rizado saltando, su escama de dragón brillando a la luz del sol. ¿Sí, mi amor? ¿Estamos a salvo ahora? Helena miró a su hija, a la hermosa, valiente niña que había ayudado a exponer a un traidor, que había demostrado más coraje que adultos del doble de su edad. Sí, dijo, estamos a salvo ahora. ¿Y el rey? Preguntó Sofía. Se va a casar contigo. Helena se rió. No lo sé, mi amor. No hemos hablado de eso. Pues deberían hablar de eso, dijo Sofía con naturalidad. Porque él te ama y tú lo amas. Y cuando las personas se aman, se casan. Así es como funciona. ¿No? Helena sonrió. ¿Desde cuándo eres una experta en amor? Desde que decidí que quiero un papá que también sea un dragón, respondió Sofía. ¿Sabes lo genial que sería eso? ¡Súper genial! Helena abrazó a su hija. Muy genial, asintió. Y en ese momento, a pesar de todo, era feliz. Verdaderamente, profundamente feliz. La propuesta llegó 3 meses después. Era primavera. Los jardines florecían con flores que Helena nunca había visto antes. Sofía corría entre los setos persiguiendo mariposas y riendo. El sol era cálido. El cielo era azul. Todo era perfecto. Damián la encontró sentada junto a la fuente. Se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran. Durante un rato, solo observaron a Sofía jugar, disfrutando de la paz. «Tengo algo que preguntarte», dijo Damián finalmente. Helena lo miró. Sus ojos grises eran suaves, nerviosos, llenos de esperanza. «¿Qué es?» Damián respiró hondo. Luego metió la mano en su bolsillo y sacó un anillo. No cualquier anillo. Un anillo hecho de escama de dragón, pulido hasta obtener un brillo plateado brillante. Un anillo que coincidía con la escama que Sofía llevaba alrededor de su cuello. Un anillo que significaba todo. «Helena Vargas», dijo Damián. «Llegaste a mi castillo como criada. Salvaste mi vida como una heroína. Y capturaste mi corazón como mujer. Y me mostraste cómo es el amor a través de los ojos de tu hija». Helena sintió que las lágrimas brotaban. Lágrimas de felicidad. Lágrimas de sobrecogimiento. «No soy un hombre fácil», continuó Damián. «Soy terco y orgulloso y he pasado demasiados años solo. Pero me haces querer ser mejor. Me haces querer ser el rey que mi pueblo merece. Me haces querer ser el padre que Sofía merece». Extendió el anillo. «¿Te casarás conmigo?», preguntó. «¿Serás mi reina? ¿Me permitirás pasar el resto de mi vida amándote como mereces ser amada?». Helena no podía hablar. La alegría era demasiado grande. El momento era demasiado perfecto. Así que le respondió de la única manera que podía. Lo besó. Y cuando se separó, susurró una palabra. «Sí». Sofía salió corriendo, habiendo sentido de alguna manera que algo importante había sucedido. «¿Dijiste que sí?», exigió. «¿Dijiste que sí, mamá?». «Dije que sí». Helena se rió.
Sofía los abrazó a ambos. «Voy a tener un papá dragón», gritó. «Este es el mejor día de todos». Damián se rió, una risa completa y genuina que resonó por todo el jardín. Levantó a Sofía y la abrazó con fuerza. «Y yo voy a tener una hija», dijo. «Creo que yo saqué la mejor parte del trato». Sofía soltó una risita. «Tal vez. Pero aún puedo montar al dragón a veces, ¿verdad?» «Cuando quieras», prometió Damián. Elena los observó, a su hija y a su futuro esposo, la familia que nunca se había atrevido a soñar, la felicidad que nunca pensó que merecía, y se dio cuenta de algo. Todos esos años de dolor, todos esos años de miedo, todos esos años de correr y esconderse y sobrevivir, la habían llevado hasta aquí, a este momento, a este hombre, a esta vida. Y había valido la pena. Cada momento de sufrimiento había valido la pena, porque ahora estaba en casa. La boda fue lo más hermoso que el reino había visto jamás. Elena vestía un vestido blanco y dorado. Las marcas de dragón en su piel brillaban a la luz del sol. Sofía fue la niña de las flores, esparciendo pétalos y riendo. Margarita, la madre de Damián, observaba con lágrimas en los ojos. Y cuando la ceremonia terminó, cuando los votos fueron pronunciados y los anillos fueron intercambiados, Damián besó a su novia. La multitud vitoreó, y en algún lugar, muy por encima del castillo, un dragón rugió. No un rugido de ira o poder, un rugido de alegría, de celebración, de amor finalmente encontrado. La sirvienta se había convertido en una reina. La madre soltera había encontrado una familia. Y el rey dragón había encontrado su corazón. Un año después, Elena estaba de pie en el balcón de sus aposentos, observando la puesta de sol. Muchas cosas habían cambiado. Ya no era invisible, ya no estaba sola. Tenía un esposo que la amaba, una hija que prosperaba, un reino que la respetaba. Y tenía algo más, algo que acababa de descubrir esa mañana. Una nueva vida creciendo dentro de ella. Puso su mano sobre su vientre y sonrió. «Pareces feliz». Damián apareció detrás de ella, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. Apoyó su barbilla en su hombro. «Soy feliz», dijo Elena. «Más feliz de lo que jamás creí posible». «Bien, porque mereces la felicidad. Después de todo lo que has pasado, mereces el mundo. No necesito el mundo», dijo Elena. Se giró para mirarlo. «Solo te necesito a ti y a Sofía y...» Hizo una pausa, repentinamente nerviosa. «Y al bebé». Damián se quedó quieto. «¿El bebé?» «Estoy embarazada», susurró Elena. «Vamos a tener un hijo». Por un momento, Damián no se movió, no habló, no respiró, y luego se rió. Una risa alegre, incrédula, abrumada. Levantó a Elena del suelo y la hizo girar, ambos riendo, ambos llorando, ambos desbordando de felicidad. «Un bebé», dijo Damián. «Nuestro bebé, confirmó Elena. La bajó y besó su frente, sus mejillas, sus labios. «Te amo», dijo. «Te amo tanto que duele». «Yo también te amo», respondió Elena, «más de lo que las palabras pueden decir». Se quedaron allí, abrazados, viendo el sol hundirse bajo el horizonte. Y Elena se dio cuenta de que la historia que había comenzado no había terminado. Apenas estaba comenzando. Un nuevo capítulo, una nueva vida,
una nueva aventura, y no podía esperar a